La era paleozoica. La era paleozoica pertenece al eón fanerozoico, el cual abarca desde hace aproximadamente 540 millones de años hasta nuestros días. Fanerozoico significa vida visible, y es en este eón en donde surgen las formas de vida más complejas y se diversifican. El fanerozoico se divide en tres eras: paleozoico, mesozoico y cenozoico. En este video hablaremos del paleozoico, en el cual hicieron aparición todos los principales grupos de invertebrados, los artrópodos, y veremos el surgimiento de los reptiles, anfibios y mamíferos. El paleozoico a su vez se subdivide en 6 periodos: el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. Antes de entrar de lleno en la era paleozoica, recordemos que en el Ediacárico, es decir, en el periodo anterior al Paleozoico, ya había diversas formas de vida, las cuales no tenían partes duras para defenderse o comer. Eran formas de vida blandas, como medusas, algas, gusanos de mar y esponjas. Al inicio de la era Paleozoica, marcó la primera vez que los organismos desarrollaron partes duras. La era Paleozoica geológicamente inicia con la formación de los continentes, Laurasia y Gondwana. Laurasia empezó a formarse por Norteamérica, Europa y Siberia, y se situó en el Ecuador formando una masa tropical que tuvo condiciones húmedas y cálidas que indujeron la formación de enormes pantanos, los cuales convirtieron acabándose en los yacimientos de carbón actuales. Gondwana, por su parte, empezó a formarse por Sudamérica, Antártida, África, India y Australia. Se situó cerca del Polo Sur a lo largo del Paleozoico. Gondwana y Laurasia se aproximarán hasta colisionar a lo largo de toda esta era. Empecemos con el Cámbrico, en el cual empieza la era Paleozoica. Tomó lugar hace 540 millones de años hasta los 485 millones de años aproximadamente. Durante este periodo, los organismos desarrollaron partes duras para defenderse y cazar. Las almejas y los caracoles, por ejemplo, desarrollaron caparazones de carbonato de calcio, los cuales les proporcionaban protección. Aparecieron los artrópodos como el Anomalocaris o la Waptia, y un sinfín de formas de vida con espinas, pinzas, corazas, etc. El Cámbrico fue la edad de oro de los trilobites. Florecieron más de 600 géneros de estos artrópodos, los cuales son los fósiles más populares de esta época. También surgió el antepasado de los vertebrados, un animal llamado Picaia, que tenía una columna vertebral primitiva de cartílago, por lo que fue uno de los primeros vertebrados. El periodo que siguió al Cámbrico fue el Ordovícico, la cual comprende desde los 485 hasta los 440 millones de años aproximadamente. Marcó la aparición de abundantes cefalópodos y moluscos, los cuales llegaron a medir hasta más de 10 metros. También surgen los primeros corales y los linajes Nautiloidea y Equinodermata, los cuales siguen existiendo en la actualidad. Hasta este punto toda la vida se había desarrollado bajo el agua, debido a que en tierra firme no podía crecer nada debido a la radiación solar. Además, el aire contenía poco oxígeno y mucho dióxido de carbono. Sin embargo, bajo el agua las algas seguían desarrollándose y aumentando los niveles de oxígeno en la atmósfera. El oxígeno al contacto con la radiación solar propició la aparición de ozono y la formación de una atmósfera más o menos parecida a la que tenemos hoy en día. Al final del Ordovícico sucedió la primera extinción masiva. Sus causas no están del todo claras, pero la teoría más aceptada es que fue producto del movimiento de las placas tectónicas, las cuales ocasionaron un periodo de glaciación en el cual murió el 85% de toda la vida en la Tierra. La primera extinción masiva puso fin al Ordovícico y dio paso al Silúrico, el cual comprende desde los 440 hasta los 420 millones de años. Después de la primera extinción masiva, los niveles de CO2 volvieron a subir, y con ello subió la temperatura, por lo que los organismos que lograron sobrevivir a las bajas temperaturas de la primera extinción lograron recuperarse. Fue entonces cuando las algas que se habían adaptado a sobrevivir al borde de las aguas dieron lugar a las primeras plantas. La Cooksonia fue probablemente la primera planta terrestre la cual dependía de vivir cerca del agua. De ella derivarán todos los bosques y las plantas de hoy en día. También surgieron los primeros hongos y líquenes terrestres. Durante el Silúrico surgieron los primeros peces con esqueleto y fueron las primeras criaturas con mandíbulas.
También aparecieron peces acorazados como los cocosteus. Los artrópodos continuaron evolucionando, pareciéndose cada vez más a los actuales escorpiones, como el Mixopterus o el Eurypterus. El cambio del Silúrico al Devónico fue marcado por el paso de los animales acuáticos al medio terrestre. El Devónico, también llamado la Edad de los Peces, abarca el periodo de tiempo de 420 a 360 millones de años aproximadamente. Durante el Devónico, un grupo de peces conocidos como peces de aletas lobuladas empezaron a adaptarse a ambientes terrestres. Estos peces evolucionaron para tener tanto agallas como pulmones. Este pez se llama Tiktaalik. Probablemente el Tiktaalik usaba sus aletas para desplazarse de un estanque a otro, en busca de mejores condiciones, y así comenzó el linaje de los anfibios. Los artrópodos también comenzaron a salir del agua, y se diversificaron dando lugar a ciempiés, escorpiones y a los primeros insectos no voladores. En el Devónico, Norteamérica, Europa y Siberia se encontraban cerca del Ecuador, por lo que estaban cubiertos de grandes pantanos tropicales, un ambiente ideal para los insectos y artrópodos, los cuales al no tener depredadores naturales, se diversificaron. Las plantas se expandieron desarrollando raíces y esporas, para llegar más lejos de los estanques. Al final del periodo devónico, los continentes ya estaban cubiertos por helechos y árboles prehistóricos. Debajo del agua ya había tiburones, como el Ptettacanthus y el Megalodón, y peces placodermos, es decir, cubiertos de placas óseas. Estos peces eran sumamente grandes, enormes, como el Basilosaurus o el Dunkleosteus, el cual llegó a medir hasta más de 10 metros de largo y pesar más de 1 tonelada. También aparecen los amonitas y los corales se extendieron por todo el trópico. ¿Recuerdas que te había dicho al principio que se estaban formando dos continentes llamados Laurasia y Gondwana? Pues durante el Devónico estos continentes terminaron de formarse. La colisión de Europa con Siberia creó los montes Urales, y la colisión de Europa con Norteamérica creó los Apalaches. El Devónico termina con la segunda extinción masiva, las cuales no sabemos las causas. Algunos dicen que por una glaciación. La segunda extinción masiva da fin al Devónico y comienza el Carbonífero, el cual comienza desde los 360 hasta los 300 millones de años. Durante este periodo se formaron las grandes reservas de carbón que tenemos hoy en día, debido a la gran abundancia de vegetación de esa época. Por eso se llama Carbonífero. Durante el Carbonífero aparecen los primeros insectos con alas, como la Meganeurea, una libélula del tamaño de un águila. Los artrópodos también crecieron de tamaño. El Artopleura era un ciempiés que medía más de 2 metros de largo. La Megaracne también fue una araña gigante abundante en el Carbonífero. Todo esto fue posible porque en ese entonces el planeta estaba cubierto de bosque y no existía aún la cantidad de organismos que hoy en día existen. Los niveles de oxígeno alcanzaron niveles muy altos en la atmósfera, de hasta el 35%, comparado con el 21% de hoy en día, por lo que los invertebrados terrestres lo aprovecharon para crecer más de lo normal. Las plantas a su vez secuestraban demasiado CO2, y esto dio lugar a los grandes yacimientos de carbono. En ese entonces los únicos vertebrados terrestres eran los anfibios, los cuales llegaron a medir hasta 6 metros. En el agua, al extinguirse los gigantes peces placodermos, los tiburones cartilaginosos abundaron y dominaron el mar. El secuestro excesivo de carbono por parte de las plantas tuvo consecuencias ambientales, el cual ocasionó que la temperatura del planeta disminuyera al disminuir el dióxido de carbono, causando una extinción. Al mismo tiempo, los continentes Gondwana y Laurasia se aproximaron hasta colisionar, formando el supercontinente conocido Pangea. El último periodo del Paleozoico es el Pérmico, el cual abarca desde los 300 hasta los 250 millones de años. La formación del Pangea ocasionó que se formaran llanuras áridas en el interior del continente, debido a que estaban alejados de los océanos, por lo que en este periodo había un clima más seco y árido a comparación de los periodos anteriores, con grandes extensiones de desiertos y llanuras. Los anfibios no estaban adaptados a este clima seco,
Vivían cerca de los pantanos para hidratar su piel y ponían sus huevos, por lo que necesitaban del agua. Cuando el clima se hizo más seco, los anfibios desarrollaron escamas y se adaptaron al poner sus huevos fuera del agua. Aunque parezca poca cosa poner huevos fuera del agua, este gran paso de los anfibios fue muy importante, ya que fue el inicio de los reptiles. Dentro de ese huevo, los embriones tenían toda el agua que necesitaban. Estaban creciendo en su propia laguna, lo cual les permitió desarrollarse independientemente de la humedad del ambiente. Los reptiles comenzaron a colonizar el Pangea, como el Mesosaurus, un reptil que vivía en agua dulce, o los primeros diápsidos, que más tarde se convertirían en los dinosaurios y cocodrilos. A las plantas les sucedió algo parecido a lo que le sucedió a los anfibios. Las plantas de aquel entonces dependían mucho de los pantanos, ya que se reproducían por esporas, los cuales necesitaban mucha agua. Al haber un ambiente árido, desarrollaron las semillas, las cuales les permitían reproducirse en ambientes áridos similares a los huevos. Es así como surgen los gimnospermas, como los árboles de coníferas y las palmeras. Los reptiles comenzaron a dominar el ecosistema y aparecen los reptiles mamiferoides, los cuales eran reptiles que tenían características parecidas a los mamíferos, de los cuales más tarde evolucionarían. Estos reptiles mamiferoides poseían sangre caliente y al final del Pérmico se cree que incluso ya tenían pelo. Algunos de ellos son los pelicosauros, el terápsidos, el dimetrodones y el psutocosaurus. La tercera gran extinción masiva, también llamada la extinción del Pérmico, ocurrió hace 250 millones de años. Es la mayor extinción de la que se tenga registro, la cual pone fin al Pérmico y a la era paleozoica entera. Se extinguieron el 90% de la vida en los océanos y el 70% de la vida terrestre. No se saben bien las causas. Algunos científicos dicen que fue por el impacto de un asteroide, pero no hay pruebas suficientes para asegurarlo. Otros dicen que por el intenso vulcanismo de la época, el cual causó un efecto invernadero que provocó que las bacterias anaerobias de los océanos liberaran sulfuro de hidrógeno a la atmósfera, el cual es tóxico para la vida. Otros dicen que fue una combinación de todas estas anteriores. Tras la catástrofe, solo aproximadamente el 10% de las especies sobrevivieron, y posterior a ella empieza la era mesozoica, o la era de los dinosaurios. La cosa es que después de la extinción, los reptiles sobrevivientes se hicieron muy abundantes, y poco después, en el periodo Triásico, evolucionarían para dar lugar a los dinosaurios. También hubo un pequeño grupo llamado Pterodontia, del cual evolucionarían todos los mamíferos, incluidos nosotros.